Hoy te voy a hablar acerca de los almidones y vamos a verlos de mejor a peor o de peor a mejor, para que tú tengas por lo menos algo estable en lo que basarte, ¿no? La idea es no demonizar a los almidones, porque hablamos mal de ellos, hablamos muy mal de los hidratos de carbono, hablamos muy mal de esos almidones que forman parte de esos hidratos de carbono, y las cosas hay que ponerlas en su sitio. Es verdad que no son buenos, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que los toman o que los tomamos y que deshacernos de ellos lo tenemos que hacer de una forma gradual, equilibrada e inteligente. Esta es la hora de Miguel Ángel y este es tu canal. Bueno, pues vamos a verlo porque es un tema clave en la salud, es un tema peliagudo. Como digo, no vamos a demonizar a los almidones. Mirad, un almidón básicamente es una semilla. Es una semilla o forma parte de las semillas. Semillas que van a servir para que luego surja una nueva vida, una planta o un árbol. Si nosotros tenemos una semilla, una patata es una semilla. Si tú una patata la metes en el suelo, lo que va a salir es una planta de patata y en el suelo se van a generar esos frutos que son las patatas. Fruto, que la patata es un fruto y una semilla. Se llama tubérculo porque crece bajo tierra. Bueno, vamos a ver, ese es el caso del tubérculo, pero cuando nosotros hablamos de otra semilla, como puede ser el trigo, no es lo mismo el trigo seco, y digo la semilla de trigo seca, que la semilla de trigo cuando está verde. Y no es lo mismo cuando esa semilla seca la pones en la tierra y de ahí sale un germinado, germina una nueva planta. La composición de una semilla de trigo verde y la composición de una semilla seca son diferentes, completamente diferentes. Y la composición de un germinado es completamente diferente a la semilla seca, a la semilla que está lista para sembrarse. Sin embargo, a nivel digestivo es mucho mejor y es muy saludable el trigo verde y el germinado del trigo. Sin embargo, las semillas, como de la del trigo, como podemos decir los cereales o las legumbres, si te das cuenta son semillas. Tú no te puedes comer una lenteja seca, un garbanzo seco no te lo puedes comer, el trigo seco no te lo puedes comer, es imposible. Tienes que molerlo, lo tienes que moler o lo tienes que calentar durante mucho tiempo y de ahí luego comerlo. Pero si tú tomas un grano de trigo verde, tú lo vas a masticar, te lo vas a comer y la composición es completamente diferente. La composición de un trigo verde o de un germinado de trigo es básicamente fibra, agua, clorofila y vitaminas, aparte de los minerales. Fundamentalmente puede tener algún aminoácido y podría tener algo de grasa, pero fundamentalmente es eso. Sin embargo, cuando el trigo está seco, lo que fundamentalmente tiene es un hidrato de carbono, lo que se llama almidón. Es almidón. El almidón es el nutriente que va a servir para que la planta pueda crecer, para que la planta pueda alimentarse hasta que llegue un momento en que la planta sea independiente. En el momento en que la planta tiene raíces y tiene hojas, puede desarrollar la función clorofílica y ser independiente. Pero mientras tanto, cuando comienza la planta, necesita de ese combustible, de ese sustento, hasta que puede ser independiente, que es el almidón. ¿De acuerdo? El almidón no es un alimento para el ser humano, es un alimento
para el bebé planta, para la planta cuando es un bebé. Bueno, vamos a ver, yo he puesto aquí un poco, pues en esta pizarra, he puesto pues algunos de estos almidones y los he agrupado un poco para yo enterarme y poder explicártelo. Bueno, vamos a ver. Dentro de lo que son los almidones que provienen de semillas secas, tendríamos, semillas secas o no, el tubérculo es un poco como diferente, ¿no? Tendríamos alimentos que se crean a partir de estas semillas que son secas, vamos a llamarlo, ¿no? Menos el tubérculo. Nosotros tenemos los productos refinados y los productos que no son refinados. Podríamos decir un producto integral y un producto que no es integral. Bien, a nivel de almidón sería lo mismo. Lo que ocurre es que hay unos procesos y esos procesos intervienen sustancias que se añaden o se quitan para llevar a ese alimento o a ese producto básico en un alimento que es procesado. Bien, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo comerte una patata asada al horno o echarla al fuego, que sería asada. No es lo mismo una patata asada que una patata frita. No es lo mismo una patata cocida que una patata asada. Es mejor una patata asada. Pero bueno, no es lo mismo una patata cocida que una patata frita. No es lo mismo una patata cocida que los chips. Estamos hablando de cosas que son diferentes. No es lo mismo tomarte algo de una forma, vamos a llamarlo, más natural, que de una forma más procesada. Si tú tienes una patata cocida, es una patata cocida. Sí, va a tener almidón. Si tienes una patata al horno, va a tener menos almidón, porque el proceso de cuando se hornea, cuando se pone en el horno, lo que va a hacer es que va a transformar almidón. De hecho, tú te das cuenta que una patata asada te vas a dar cuenta que luego es crujiente. Bueno, porque ese almidón tiene un proceso de, vamos a llamarlo de dextrinado, y entonces ese almidón se destruye y se va a convertir en una especie de fibra, vamos a llamarlo así. Entonces es mejor la patata al horno, luego tienes la patata cocida y luego las otras patatas que ya son procesadas, porque una patata que está frita con aceite, me da igual el aceite que sea, el aceite se desnaturaliza, da igual el aceite que se utilice y eso va a incidir en la patata y vas a comer un alimento que es una patata engrasada de aceite alterado, modificado por la cocción y eso es malo para la salud. Y los chips, bueno, pues ya sería, o las patatas chips o todos estos productos chips, son productos que ya llevan unos procesos de elaboración que ya son más dañinos, son peores para la salud. Cuando hablamos de los cereales, como puede ser el trigo, y estamos hablando del pan, estamos hablando de la pizza, estamos hablando, o sea, podemos hablar de cereales como puede ser desde el trigo al maíz, del arroz, etcétera, donde podemos tener las pizzas que están hechas con harina de trigo, donde tenemos las arepas o tenemos tortillas que están hechas que pueden ser de harina de maíz o harina de trigo. Tenemos las hamburguesas que pueden estar hechas normalmente son de harina de trigo. Tenemos que puede ser de pan blanco o sea, puede ser refinado o puede ser que sea integral. Pero a nivel de almidón es lo mismo. Además, los cereales, como puede ser el trigo, cebada, centeno, avena, espelta, camut, tienen gluten, entonces eso es algo más que no es bueno para la salud, añadido al almidón. Tenemos por otro lado, aparte de los cereales, que nos vamos a encontrar cereales en todas sus formas, ¿no? Y de todo tipo, nos encontramos con las legumbres. Las legumbres, si te das cuenta, una judía, una lenteja, un garbanzo, soja, están secas y no te las puedes comer, tienes que ponerlas a cocer
durante mucho tiempo y después cuando tú comes ese tipo de producto te va a llevar unas digestiones muy malas porque va a producir muchos gases, va a producir inflamación, digestiones muy lentas, o sea, o mejor, en vez de lentas son muy largas, entonces ahí van a llevar a procesos fermentativos y putrefactos. Las legumbres es un mal alimento porque tiene una mala combinación de almidón y de proteína, y entonces como no lo puedes separar, son muy malas, ¿no? Sin embargo, los tubérculos y los cereales, que es almidón, bueno, no tienen proteína, pero en sí como cereales que son, como almidones que son altamente irritantes. Irritantes para lo que son las mucosas, como podemos decir el esófago, boca, esófago, estómago e intestino. Y además sabes muy bien que no son buenos los tubérculos y los cereales, aparte de las personas con problemas digestivos, para las personas que tienen problemas con la glucosa, problemas con el azúcar. En otros vídeos ya he estado explicando acerca de lo que es el almidón, acerca de los diferentes tipos de hidratos de carbono, acerca de lo que es los procesos digestivos, porque nosotros cuando comemos los macronutrientes, que serían los hidratos de carbono complejos, pues esos hidratos de carbono complejos, como es el almidón, que es un polisacárido, en el proceso de digestión se tiene que transformar en un monosacárido, que es la glucosa, para que pueda ser utilizado por las células de nuestro cuerpo. Entonces, tú piensa una cosa, si nuestro cuerpo se alimenta de glucosa, ¿por qué no tomamos glucosa? ¿O por qué no tomamos fructosa? ¿Por qué tenemos que tomar un hidrato de carbono complejo para todo el proceso digestivo que conlleva para que se transforme en un hidrato de carbono simple como es un monosacárido? O sea, si te das cuenta es como un poco como absurdo, ¿no? O sea, podríamos hacer todo como mucho más sencillo y más fácil si le diéramos al cuerpo las cosas ya hechas y ya, en vez de tanta complejidad y tanto gasto y tanto lío y tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, simplemente son costumbres que hemos desarrollado. Detrás hay una industria que lo que pretende es vender unos productos y lo ha conseguido y nos han enseñado, nos han introducido una cultura de la mala alimentación en la que estamos inmersos y ahora mismo, pues con todos estos consejos que te estoy dando en todos estos vídeos, lo que pretendo es tener ese conocimiento para poder salir de esa trampa que es la alimentación, la cultura del comer, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces tenemos alimentos, y estamos hablando de almidones industriales, mezclados y procesados. Dentro de lo que es mezclado, este es el error que cometemos en nuestras comidas en el día a día, porque nosotros podemos comprar un producto un producto industrial, procesado, como puede ser una patata, procesada, o como vamos a llamarlo, por ejemplo, el pan. Es un alimento industrial procesado que, aparte de que es malo en sí, lo vamos a mezclar con otros alimentos. Por lo tanto, tú imagínate, o sea, todos estos procesos, todos estos cambios, alteraciones, mezclas, combinaciones tan degradantes y tan dañinas, y luego las personas nos preguntamos, ¿cómo puede ser que yo tenga problemas digestivos? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Es que tengo una enfermedad? Luego vas a un especialista y te dice, no, es que es tu genética, es que eres tú, es que eres una persona que tienes una enfermedad, y bla, y bla, y bla, cuando realmente es que estamos metidos en una trampa que nos está destruyendo a los seres humanos. Fíjate qué complejidad, y tú fíjate en la naturaleza, qué sencillez los seres vivos, todos los seres vivos, si miras cualquier ser vivo, lo sencillo, con qué sencillez vive, no tiene nada de esto.
cuando come no tiene que pensar en estas cosas, no tiene que pensar en las calorías, no tiene que pensar en la hora de la comida, no tiene que pensar en el primer plato, ni en el segundo, ni en esto ni lo otro. No tienen problemas, ellos no tienen problemas de digestión, no tienen problemas de diarrea, ni de problemas de estreñimiento, y si lo tienen, por la razón que sea, ellos mismos lo solucionan, y lo solucionan de forma natural. Tú fíjate en el lío en el que estamos metiendo los humanos, que yo te tengo que estar explicando todo esto y todo lo que hay aquí detrás. Porque en el tema de la alimentación, de la nutrición, de la digestión, hay un lío tremendo, tremendo. Y es normal que estemos en confusión las personas con todo ello. Por eso la idea es llevar todo esto a la sencillez. Bueno, entonces, las personas estamos metidos en el lío, estamos en una adicción, estamos en unas costumbres y una cultura de alimentación, y yo lo que quiero un poco con el tema de los almidones es, vamos a poner un poco de orden, porque al fin y al cabo todos los vídeos y todas las explicaciones que yo doy, toda la educación es para poner orden y para poner las cosas en su sitio, aprender y aplicarlo, y tener una mejor salud, y ir cada día mejor. Vamos a ver dentro de los almidones cuáles son los mejores y cuáles son los peores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos ya lo sabes y tú ya puedes actuar en consecuencia. Mira, no es lo mismo un pan destrinado, y pan destrinado es un pan integral, que se ha puesto en el horno a una temperatura baja, que pueden ser unos 70-75 grados centígrados, durante mucho tiempo. El pan no se ha tostado, se ha secado, se ha destrinado. Eso es el destrinado. Ese pan se puede comprar. Ese pan es más saludable que el pan blanco, por supuesto. O sea, podemos decir que un pan blanco es lo peor, ¿no? Luego tú tienes un pan blanco, es un pan al cual le han quitado la fibra, ya hemos hablado acerca del trigo, acerca de que tú no puedes comer trigo, o sea, tú te pones a comer trigo, es imposible comerlo, lo tienes que moler, lo tienes que convertir en harina, y después de harina lo tienes que cocer para de alguna manera poder masticarlo. Luego los procesos digestivos que se vayan a llevar a cabo, no sabemos si van a funcionar bien o mal o cómo va a funcionar, pero el caso es que hay muchos problemas con el almidón, muchos problemas intestinales, muchos problemas digestivos. De hecho, tú a una persona que tiene problemas digestivos, le quitas el pan y la persona mejora, le quitas los almidones y mejora. A una persona diabética le quitas el pan o le quitas las harinas o le quitas los almidones y mejoras. Estamos hablando de productos industriales y procesados. Eso es un pan blanco. Un pan integral es igual. Es un producto procesado, puede ser industrial o no ser industrial, pero, bueno, estaríamos aquí abajo. No lo mismo un pan integral que ha sido luego, lo hemos tostado o lo hemos destrinado, es mucho mejor porque el gluten va a disminuir muchísimo y el almidón igual. Entonces vamos a tener un pan destrinado, el cual se convierte en fibra, básicamente. O sea, va a tener muy poco almidón. Entonces, con esa fibra que tiene, nos va a beneficiar en los procesos digestivos, al contrario que el otro, que es puro almidón. Esa es la diferencia. Es el pan destrinado. Cuando hablamos de la patata, igualmente, ya lo he explicado antes, lo mejor, la patata al horno. Las patatas fritas, patatas chips, lo peor. Una patata al horno, mejor. Un boniato al horno, mejor. La yuca al horno, el ñame al horno, este tipo de productos que crecen bajo la tierra, que son tubérculos, mejor al horno. Siempre mejor al horno. Bueno, después tenemos, vamos a entrar en la quinoa, o quinoa. Es un producto que se consume integral, lo echas al agua, se cuece y ya lo tienes listo. Lo tienes listo, pero ¿quién se come la quinoa? ¿Quién?
Es muy difícil comerte la quinoa, le tienes que echar sal, le tienes que echar ajo, le tienes que condimentar. Volvemos otra vez a lo mismo, son productos que tienes que elaborarlos, que tienes que condimentarlos para que te den sabor y para que por lo menos te sepan ricos. Si tú te das cuenta de todo lo que comemos, lo tenemos que aliñar para que sepa rico. ¿Qué alimento no se tiene que aliñar y se come tal cual lo da la naturaleza? La fruta. Ese sería el mejor alimento. Pero en un cuerpo intoxicado hay que tener cuidado con la fruta porque la fruta remueve mucha toxina. Entonces hay que tener cuidado por ello. Entonces tenemos la quinoa en el siguiente nivel. Después tenemos el arroz. Estamos hablando de arroz integral. No es lo mismo el arroz integral que el arroz blanco, porque el arroz integral es integral porque tiene la fibra. El blanco, pues le han quitado la fibra, ya ha sido sometido a un proceso en que le han descascarillado. Bueno, pues el arroz integral, bueno, pues cocido o al horno, pues también. Si estos productos, la patata al horno, el boniato al horno, la quinoa al horno y el arroz al horno, siempre van a ser mejor destrinados, porque en el proceso del horno se destrinan y son mejores, porque vamos a convertir ese producto de almidón en un producto destrinado, y destrinado significa que básicamente el almidón se ha reducido y lo que hemos convertido en unas fibras, que eso es lo que es destrinado. Y luego, bueno, pues aquí abajo lo que tenemos es lo peor. Lo que tenemos es lo peor. Y lo que tenemos como peor, bueno, se me ha olvidado decir el maíz, por ejemplo, como otro cereal más, entre todos los que hay, ¿no? Es que iba a decir el arroz y el maíz, que podríamos decir que es algo parecido, que es similar, son alimentos, digo similar desde el punto de vista de que son alimentos básicos en muchas culturas. Hay culturas donde toman quinoa, por ejemplo, en Sudamérica. El arroz es muy oriental, aunque hay países como puede ser, pues no sé, República Dominicana o países de América donde se consume arroz, aunque es más oriental. El maíz es muy consumido en lo que es en toda América. En Europa también se consume. En Europa se consume de todo, lo que pasa que la quinoa es como viene de América, pues se empieza a conocer más ahora. La patata, que viene de América, muy consumida en América y también importada por los europeos ya hace unos siglos, pues también es muy consumida. Entonces, bueno, pues todos estos productos, podríamos hablar del mijo también, que es un producto que se consume en África, por ejemplo, en estos lugares, también, ¿por qué no? Porque también tenemos personas que son africanas o que son de estos lugares. Hay otros productos que son de Asia, como puede ser el sorgo, etcétera, se consume mucho arroz, ¿no? Luego, en la parte de abajo tendremos lo que es lo peor. Lo peor serían las legumbres porque es una combinación de almidón y proteína. Entonces, a nivel de digestiones, no van a funcionar. No va a funcionar porque nuestro estómago fabrica un jugo digestivo o para los almidones o para las proteínas. No te va a fabricar un jugo digestivo para una mezcla de ellos. Entonces, por eso las legumbres, las digestiones tardan tanto, porque no hay digestión. Lo que hay una gestión. El intestino o el cuerpo intenta manejar esa situación como puede, y por eso da tantos gases y da tantos problemas, ¿no? Las legumbres. Y con las harinas, pues ya lo hemos hablado. Las harinas o las harinas con gluten, pues estos cereales típicos pues son muy problemáticos, tenemos muchos problemas y la opción es destrinarlo. Esa es la idea. Entonces, bueno, con esto no quiero demonizar a lo que son los almidones, simplemente explicar, ponerlos en su sitio, ordenarlos y luego que cada persona experimente. Que tú experimentes y que tú veas cómo te sientes. Y de forma gradual. O sea, siempre vamos a hablar de hacer las cosas gradualmente, en gradiente, paso a paso. Si tú estás tomando harinas con gluten, pues vete pasando poco a poco, pues bueno, pues puedes ir haciendo destrinados
o también puedes ponerlo al horno, que esté tostado. Siempre va a ser mejor un pan tostado que un pan normal, que un pan blando, vamos a llamarlo, ¿no? Ir haciendo una transición, poco a poco, vas pasando acerca de productos que se van haciendo al horno, vas comiendo menos cantidad de estos, de los que están abajo. Y en resumidas cuentas, que tú tengas un poco el conocimiento de todo de esto que te he explicado, que es muy sencillo, pero es muy sencillo de hablar, de explicar, pero a la hora de llevarlo a cabo, de aplicarlo, es más complicado porque los almidones producen adición. Y ahí es donde está el problema. Nosotros podemos ir a comer a un sitio y vamos a ese sitio y nos dan mucha comida, pero falta el pan. Y entonces, oiga, camarero, por favor, pero bueno, es que nos falta el pan, ¿no se da cuenta? O sea, somos adictos. O sea, tienes ahí toneladas de comida, pero falta el pan. Y entonces ya, o sea, tu cuerpo te lo pide. Y tu cuerpo te pide, al final de la comida, te pide el azúcar. Porque como no le has dado el nutriente básico y fundamental, que es la glucosa o la fructosa, que es el alimento básico del ser humano, tu cuerpo te lo pide y estás lleno, estás reventado de comer y al final de la comida el helado, el pastelito, el dulce o la fruta, porque te va a dar ese azúcar básico, ese micronutriente que tu cuerpo necesita. O sea, has estado comiendo macronutrientes, pero al final necesitas ese azúcar, esa glucosa o esa fructosa. Por eso hay que comer la fruta, hay que comerla al principio, porque si la comes al final, te la vas a comer al final, y entonces, como se digiere muy rápido y hay tanta comida en el estómago, se va a quedar ahí esperando y se va a fermentar. Y se va a fermentar y va a fermentar a la demás comida, que sean almidones o hidratos, y va a impedir que las proteínas, que también comemos proteínas y lo mezclamos todo, se lleva a cabo el proceso de digestión de las proteínas y entonces va a afectarlas y no se va a poder hacer y se van a pudrir esas proteínas. Entonces se va a montar un lío en el estómago y en el intestino tremendo y los productos resultantes de esa putrefacción y de esas fermentaciones son sustancias venenosas que van a irritar el estómago, irritan el intestino, pasan a la sangre, irritan las células y eso es lo que te lleva a eso que se llama enfermedad o diferentes tipos de enfermedades, que no es otra cosa que el comer mal y el envenenarnos a través de la comida. Bueno, espero que esto de los almidones te haya servido, no te digo que no los comas, simplemente que los conozcas, que los ordenes, que los regules y que sepas un poco el orden acerca de ellos y que comas más vegetales. Come más vegetales y organiza más tu plan de alimentación. Tengo vídeos donde te explico acerca del menú, acerca del orden, acerca de las mezclas. Hay muchos vídeos acerca de todo esto que nos interesa tanto. Bueno, pues espero que te haya gustado esta información. Dale a me gusta, si haces el favor, suscríbete al canal, compártelo con otras personas, porque esto es muy importante para su salud y sobre todo para enseñárselo a los niños, para organizarles la alimentación a los niños, para que forme parte de sus costumbres y el día de mañana no tengan problemas de salud. Dale a la campanilla para avisarte de los nuevos vídeos que vaya sacando. Y ya sabes, y si no lo sabes, te recuerdo que estamos en Instagram y si necesitas una consulta personalizada, puedas contar conmigo porque te voy a ayudar. Te voy a ayudar con ese problema que tienes, que no sabes cómo solucionarlo, ese problema con el que llevas tanto tiempo o que te ha surgido y dices, madre mía, ¿y cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, pues te voy a ayudar, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias y hasta el próximo.